Dejemos la violencia. Dejemos la desunión. Oye, ¿sabes qué? Dejemos las cosas así como están. Mejorémoslas. ¡Ay, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Hasta que yo soy feliz, ay, en esta Navidad. Con mucho gusto. Estas Navidades, Voz Populi desea feliz Navidad. Con mucho gusto. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Les queremos desear a todos ustedes una linda Navidad, que sea de verdad esta época del año para hacer reflexiones, para pedir por salud, para agradecer por el año que tuvieron, pero sobre todo para decir te amo a las personas que uno ama. No dejen para el 2025 de dar el abrazo que tanto quieren. De eso se trata esta época del año. Así que una linda Navidad y que sea un 2025 muy próspero para todos. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas yo me reescribo and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Son las 7 de la mañana y 2 minutos. Fabio Ochoa Vázquez está bordeando los 70 años de edad, fue deportado en las últimas horas, es el hermano menor de la dinastía de los Ochoa Vázquez, uno de los clanes que durante largos años fue uno de los principales socios del cartel de Medellín y de Pablo Escobar Gaviria en particular. Ahí estamos viendo en nuestro canal de YouTube las imágenes del regreso de Fabio Ochoa, un hombre cercano, como les digo, ya a los 70 años de edad. Pagó una condena que se impuso en el año 2003 por parte de la justicia estadounidense. Pagó más de 20 años, 21 años pagó en realidad. Había sido extraditado en el año 2001, luego de su detención en octubre de 1999. Y como cada vez que regresa un capo de la mafia, se tejen toda suerte de versiones, de posibilidades, y también se habla sobre el futuro de lo que viene en su vida, sobre si hay todavía algo por decir ante la justicia, como seguramente tiene Fabio Ochoa por contar, de esa historia dolorosa del narcotráfico, de sus vínculos con diferentes sectores de la sociedad colombiana. El abogado Gustavo Salazar Pineda ha sido en Colombia uno de los defensores de la familia Ochoa y también en particular de el menor del clan, de Fabio Ochoa Vázquez, quien ya se encuentra en Medellín. Doctor Salazar, buenos días. Ricardo, muy buenos días para usted y la inmensa sintonía de Blue Radio. Doctor Salazar, gracias por atendernos. Fabio Ochoa Vázquez hoy tiene cuentas pendientes de algún tipo con la justicia colombiana o simplemente ya quedó en libertad plena ante nuestro país. Sí, está en libertad plena, como quiera que en los últimos años la señora esposa y algunos familiares, por intermedio de una persona, me hicieron saber que necesitaban en Colombia aclarar si Fabio Ochoa Vázquez era requerido por la justicia colombiana, y nos adelantamos con derechos de petición donde demostrábamos y contundentemente sabíamos que se estaba confundiendo Fabio Ochoa Vázquez con Fabio Ochoa Vasco en un proceso por narcotráfico donde hubo varias personas en Colombia judicializadas hace unos 10, 12 años, y allí tuve la oportunidad también de ser defensor de una familia caldense. Por eso sabíamos que al regresar a Colombia, Fabio Ochoa Vázquez no tenía ningún requerimiento.
porque además es la única persona, yo creo que del cartel de Medellín, que más ha purgado una pena, a pesar de que Fabio Castillo dijo ahí en Blue Radio hace unas semanas que el crimen de Fabio Ochoa, los crímenes quedaban impunes, y es el único, ya claro, que pagó 25 años físicos, 25, sumados los de Colombia con Estados Unidos, lo cual significa que quedó 50 pendientes con la justicia norteamericana. Sí. Este caballero, que hay que decirlo, nunca fue aliado en temas de terrorismo, temas de homicidio, secuestro con el señor Pablo Escobar. Por el contrario, fue la familia Ochoa víctima de varios hechos delictivos de Pablo Escobar Gaviria, que marcaban diferencia porque no había esa tal alianza para efectos inclusive de narcotráfico y menos de actos terroristas. Pero doctor Salazar, la historia que hemos venido contando en los últimos 30 años pues indica lo contrario, que la familia Ochoa sí fue socia de Pablo Escobar, y como socia, y así se ha contado en la historia de Colombia, ha sido corresponsable de los crímenes cometidos por el capo muerto en 1993. Y la pregunta es sobre eso, porque usted nos dice que él pagó, hablo de Fabio Ochoa Vázquez, cerca de 25 años de cárcel tanto en Colombia como en Estados Unidos por narcotráfico. La pregunta es, ¿no es corresponsable Fabio Ochoa Vázquez de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Pablo Escobar y por el cartel de Medellín? Jamás. Miren ustedes que trató en vida don Jairo Velázquez Vázquez de involucrar en varios crímenes a la familia Ochoa y jamás le creyeron, como al señor Freire y a otro. Es absolutamente falso que haya habido entre ellos alianzas. Es lo mismo que ocurre y ha ocurrido con la SAUCE, que si algunos se aliaron fue por miedo, como fue con las FARC, porque es que las FARC imponían con las AUC el terror, el miedo paralizante, y eso ocurrió con la familia Ochoa Vázquez. Está documentado que Pablo Escobar, inclusive, cuando en los últimos meses de 1993 secuestró, escúcheme bien, secuestró al hijo del hombre quizá más cercano a Fabio Ochoa Vázquez, un hijo, y yo recuerdo que una vez muerto Pablo, dejó ya de ser objeto del rescate, y algunos de los delincuentes con los que yo me he sentado a hablar en las últimas horas inclusive me reafirmaron el sentido que Pablo Escobar jamás fue aliado para actos terroristas con el señor Fabio Ochoa Vázquez, y ninguno de los hermanos a quienes traté en vida, a quienes visité en la cárcel cuando estuvieron, a quienes he asesorado y con quienes pues yo tengo una simpática relación, incluyendo a Fabio Ochoa Vázquez, gran señor, como persona es un gran señor. Sí, pero doctor Salazar, esa teoría de que Pablo Escobar ordenaba solo los crímenes, los atentados, los carros bomba, el asesinato de dirigentes políticos, no resulta tan fácil de creer, entre otras cosas porque al final el cartel de Medellín era un consorcio en el que había negocios de por medio, pero también había la actuación de los extraditables. En esa cruzada criminal de Pablo Escobar, según su teoría, los Ochoa no participaron. Pablo Escobar tomaba decisiones solo y firmaba a nombre de todos los extraditables y del cartel de Medellín. Voy a dar un ejemplo. Fabio Ochoa Vázquez fue el primero de los grandes capos de Colombia, que sin haber salido el decreto 303 de 1991, que reafirmaba que no habría extradición, así la persona olvidara alguna de las actividades y no las confesara, se entregó a la justicia. Y se entregó, y en esa época se dijo, sin la anuencia, sin el permiso, durante 6 meses antes, porque Fabio Ochoa se presentó el 18 de diciembre del 90 y Pablo Escobar el 19 de junio de 1991. No es cierto, ellos no
tuvieron nunca empatía para efectos de actos que no fueran jamás distintos al narcotráfico. Inclusive Fabio Ochoa Vázquez me lo dijo varias veces, se lo dijo a la familia, él no participa, es un hombre, como lo dijo anoche, yo lo escuché muy bien, dijo, yo soy un hombre de paz, y lo creo, porque Fabio Ochoa es la persona que quien la conozca sabe, por ejemplo, que es una mente brillante y extraordinaria. Por eso ha patentado al menos de 2 a 3 inventos para la ciencia. Es catalogada una de las mentes más brillantes y al mismo tiempo de las más estudiosas, porque eso fue lo que hizo en Estados Unidos. Es una persona pues que se equivocó, claro, que estuvo en el mundo del narcotráfico, sí, pero jamás en actos terroristas. Sí, doctor Salazar, usted nos pinta básicamente una monjita de la caridad y debemos decirlo con total franqueza. Este hombre fue un criminal, Fabio Ochoa Vázquez fue un criminal y por eso pagó sus penas en Estados Unidos y en Colombia. Apreciado Ricardo, yo lo invito a que nos recuerde como periodista que jamás estuvo vinculado a ningún acto terrorista. El papá, infamemente, en 1984, por parte del juez Tulio Manuel Castro Gil, juez primero superior del Distrito Judicial de Bogotá, vinculó al papá sin ninguna prueba. Tanto es que ni siquiera hubo mérito para dictar autodetención, que se decía en esa época no se le negaba a nadie. Pero Fabio Ochoa Vázquez nunca, jamás ha sido vinculado a ningún acto terrorista, ni su hermano Jorge Luis, y menos el hoy occiso hermano Juan David. Pero doctor Salazar, ¿cómo es posible separar a su cliente, a Fabio Ochoa Vázquez, del cartel de Medellín, del grupo de los extraditables, de Pablo Escobar, si existía, usted conoce la historia, una bolsa común para financiar el cartel de Medellín? Había una vaca, pero una vaca impuesta. Había una extorsión, lo que hace hoy el Clan del Golfo y otros grupos, y es que la gente paga una vacuna, pero la paga como gramaje y vacuna por medio de la extorsión, pero no por medio de la concertación. Se trata de imposición, que es lo que ha pasado con las FARC. Por Dios, cuántos en el monte a las AUC y a las FARC dieron dinero bajo presión. Inclusive, por eso yo en su momento dije que el famoso proceso de la parapolítica nunca debió orquestarse contra los políticos, porque ellos fueron víctimas también. Ahí no hubo concertación, hubo imposición por medio de las armas. Ellos ponían el terror, y eso es lo que pasó con Fabio Ochoa Vázquez. Tanto es así que, insisto, nunca pudo en vida el señor John Jairo Velázquez Vázquez probar que los Ochoa tuvieron participación en delito alguno. Nunca le creyeron, si le han creído, pues lo hubieran judicializado, y no ocurrió así. Sí, doctor Salazar, la memoria es frágil, pero me trae a colación un oyente un dato que no es menor, y luego le hago la pregunta. El juez Tulio Manuel Castro Gil, al que usted se refiere, fue asesinado por el cartel de Medellín en 1985. Efectivamente, en julio, pero nadie ha levantado el dedo. ¿Eso no tuvo que ver con el hecho de que se hubiera metido con los Ochoa, de que hubiera ordenado, como se decía en esa época, haber dictado el auto de detención contra el patriarca de la familia Ochoa? No, se dijo por el contrario, que fue orden de Pablo Escobar, porque fue quien lo vinculó en esa época por intermedio de una persona que fue, recordarán ustedes, capturada en flagrancia porque el señor Guisado murió. Yo recuerdo que le decían quesito a ese señor, y nunca, jamás en el proceso se dijo que fue una persona distinta a Pablo Escobar quien determinó la muerte del señor Lara Bonilla. Sí. Que a propósito, casi la mayoría de los narcos estuvieron en desacuerdo. Yo hablé con muchos y me dijeron, no, esa es una acción totalmente solitaria de Pablo Escobar, y muchos abandonaban el país. Uno que yo conocí, muy famoso, y vive en España, conocido como el Che, cuyo nombre no debo revelar.
Sí, abogado Salazar, mire, el negocio del narcotráfico para nadie es un secreto, ha dejado miles de muertos en Colombia. Solo el negocio del narcotráfico. ¿Por qué a su llegada a Colombia Fabio Ochoa dice que es inocente, que no era culpable y que le montaron un indictment en Estados Unidos? Yo lo escuché atentamente. Lo que dijo fue cierto. Dijo, mire, yo mis actividades delictivas las confesé y las pagué en Colombia entre 1990 y 1996. Es decir, durante más de 5 años. Y afirmó, por este hecho, yo jamás soy responsable. Y yo le creo porque creo que no hay un abogado en el mundo que haya sabido con anterioridad lo ocurrido con Fabio Ochoa, y a mí me lo contó varias veces en un edificio de Miami, señor Guillermo Ortiz Gaitán, que era por entonces el enlace que iba a mi casa en Miami del señor Barús Vega, época que dio inicio a todas las negociaciones y arreglos con la justicia norteamericana de centenares de narcotraficantes, y yo lo supe de Miami, que el señor hoy ya fallecido, Alejandro Bernal Madrigal, más conocido como Juvenal, fue quien introdujo unos micrófonos microchip, decían, pero creo que no tenían ni la tercera parte de la cabeza y un fósforo, de unos aparatos electrónicos para entrampar al señor Fabio Ochoa Vázquez. Dicho de otra manera, él no participó en esa operación, fue un entrampamiento, y que inclusive hasta Fabio Castillo lo dijo en estos días, que es el hombre que más sabe del tema a través de Los jinetes de la coca y otros libros que recrean y cuentan la historia del cartel de Medellín y de otros carteles. ¿Y para qué entrampar a Fabio Ochoa si ya había confesado sus delitos? Delitos, entre otras cosas, que dijo por los que no se sentía culpable. Porque el objetivo era más Jorge Luis Ochoa Vázquez. Indudablemente que le tocó a Fabio por aquello de que es un hombre que le gustan mucho las reuniones, le gustaba mucho el tema de los caballos, y fue llevado varias veces a Bogotá, y creo que en el juicio más de 200 horas se demostró en el juicio que él no participaba, que inclusive mientras otros hablaban de actividades delictivas, él se dedicaba a escuchar partidos de fútbol. Yo lo creo porque Fabio Ochoa Vázquez me lo dijo a mí en 1991 en enero, que él ya quería pagar con la justicia y estar totalmente ajeno a actividades delictivas. Se lo creo. Y no necesitaba decir sino lo que dijo. Por este hecho, no olvidemos la valla que decía, ayer me equivoqué, hoy soy inocente. Y esa fue una valla que era real, pero ahí sí entro a decir, a través de Blue Radio, yo le dije a la familia que era un suicidio procesal, que se fueran a juicio, porque le iban a cobrar su pasado. Y eso es lo que ocurrió. Afortunadamente, miren que ni siquiera fue requerido por ese indictment donde yo participé en Colombia, en la defensa del señor Mejía Sanín, de la ciudad de Manizales, y también en su época conocí por Gladys Álvarez Pimentel en ese indictment, que es la esposa del mexicano, y por Jairo Correa Alzate. Dicho de otra manera, ese indictment del 89 estaba cerrado. Él no tiene ningún requerimiento de las autoridades, y con 67 años, pues, larga vida Fabio Ochoa Vázquez con su familia y con su esposa, porque además es un excelente padre de familia. Sí, doctor Salazar, estoy leyendo el archivo del periódico El Tiempo de una declaración que dio, una de las últimas declaraciones judiciales que entregó ante la Fiscalía John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, el sicario de confianza de Pablo Escobar. Hace pocos años, en la cárcel de Cómbita, antes de su fallecimiento, Popeye dice claramente lo siguiente, y le pregunto su opinión sobre esto: los hermanos Ochoa, Jorge Luis y Fabio aportaron dinero para el asesinato de Luis Carlos Galán, y se refiere Popeye, que conocía muchos secretos del cartel de Medellín,
que lo hicieron a través de ese aporte de $250,000 mensuales que sabían todos, el mexicano, que sabía los Moncada, que sabían los Galeano, que luego fueron asesinados, iba para los casos de magnicidio y atentados cometidos por Pablo Escobar y por el cartel de Medellín. ¿Esto no contradice lo que usted nos está señalando? Usted, se lo digo con todo respeto y es su función, doctor Salazar, nos está intentando vender a Fabio Ochoa Vázquez como un ángel de la caridad, y resulta que, y le pregunto, ¿este testimonio de Popeye no termina diciendo todo lo contrario? Que sí están vinculados con crímenes de lesa humanidad los hermanos Ochoa y en particular de quien hablamos hoy, de Fabio Ochoa Vázquez. Yo los invito a que vean muchos podcasts de un señor que se llama, por lo menos ha tenido ese nombre, ahora puede tener otro por razones de seguridad, que es el sobrino, el hombre más amado de Pablo Escobar Gaviria. Se llama Nicolás Escobar Urquijo. Como él en varios podcasts dice que el hombre más bocón y más mentiroso del cartel de Medellín, que se definió como el general de la mafia, era John Jairo Velázquez Vázquez. Segundo ejemplo, yo con motivo de la captura del famoso llamado mellizo Mejía Munera, tuve la oportunidad en Cómbita de hablar con John Jairo Velázquez Vázquez, que estaba en Cómbita cuando yo fui a visitar a este caballero, Mejía Munera, y le dije, oiga John Jairo, ¿usted por qué vinculó a la muerte de el señor Galán a Santo Fimio Botero, que es inocente? Y me dijo, ¿y usted por qué Salazar defiende ese cacorro? Le dije, no, porque yo sé que no participó, como queda que yo sí defendí en Colombia a Jaime de Jesús Valencia Martínez, para que lo busquen en los archivos, quien fue el 31 de mayo de 1990 declarado inocente, pero realmente era el dueño de la oficina donde capturaron a Jugis Harbún. Además, el señor John Jairo Velázquez Vázquez mintió. No voy a dar el nombre, pero en las últimas horas en la ciudad de Medellín me reuní con una persona que era la que manejaba los secuestros de Maruja Pachón, de el señor Santos, el vicepresidente Pacho Santos, y me reafirmó que el señor Fabio Ochoa Vázquez no tuvo nunca nada que ver ni con secuestros ni con magnicidios. Y es una persona que está viva, y es una persona muy, pero muy cercana al Arete, al Chopo, que eran los verdaderos lugartenientes. Es que John Jairo Velázquez Vázquez tenía buen humor, lo quería Pablo, era muy simpático, muy buen humor, pero no es lo que él dijo. Vuelvo a repetir, y yo lo dije en una entrevista hace 3 años para un podcast, Jordi Wild de España, que él mentía. Y vuelvo a insistirle, tómese el trabajo de mirar lo que dice Nicolás Escobar Gaviria, como le dice que mentiroso, que más del 80% de los crímenes fue falsamente él utilizado, digo, Fabio Ochoa y otros, y no solamente él, señor Freire. Es que decir que el señor Freire, que jamás se le ha conocido un acto de violencia, fuera vinculado al tema de la voladura del avión de Avianca, fue ya la máxima expresión de la mentira de John Jairo Velázquez, y lo digo con respeto de su memoria, pero yo se lo dije a él, y dentro del cartel de Medellín, casi todos los que están vivos, 3 o 4, han reafirmado que los Ochoa, por el contrario, siempre utilizaron la política de la paz, la tranquilidad, y sobre todo el ala del cartel de Medellín no violenta la dirigía Fabio Ochoa Vázquez. Sí. Doctor Salazar, quiero hacerle una última pregunta en clave de lo que está pasando hoy en Colombia. Todavía hay mucha verdad por conocerse de esas épocas. Usted en esta entrevista nos ha dado puntadas de esa verdad. Hay gente viva en Colombia, en España, en diferentes partes del mundo, que tuvo que ver con ese baño de sangre que vivió Colombia y ha pasado de agache. ¿Fabio Ochoa Vázquez hoy estaría dispuesto a colaborar con la justicia,
a contar lo que sabe sobre esos cabos sueltos que dejó la estela de muerte del cartel de Medellín? Recientemente se me hizo la misma pregunta por intermedio de una reportera, de un reportero, y yo contesté lo que es cierto, que Fabio Ochoa, primero, venía a Colombia, segundo, no tenía ninguna intención de ser gestor de paz, porque él lo que sabía del narcotráfico, que se lo dijo a Gerardo Reyes, entre otras cosas, a quien he escuchado yo con atención, inclusive le dijo en una entrevista, antes de ser extraditado en el año 99, en La Picota, que él enviaba droga a través de una aerolínea que es ya desaparecida, Aerocóndor, y contó la verdad, pero contó la verdad del narcotráfico. Pero lo que usted sí tiene razón es que Arete, el señor Popeye en su momento, pero sobre todo hay otros que aún están vivos. Uno de ellos yo me reuní aquí en la ciudad de Medellín, él no vive en Medellín, pero me reuní con él y efectivamente fue una persona que me reafirmó. Y lo creo porque nunca en uno de sus procesos mencionó no solamente a Fabio Ochoa, sino a ningún de los Ochoa, ni al señor Freddy, ni a otras personas. Claro que es cierto que hay mucho por aclarar, pero no es la familia Ochoa la encargada de aclarar esos crímenes, sino personas cercanas a Pablo, que aún están vivas, y muchos viven en Europa, otros en la Argentina, en Chile, etcétera. Las 7:26, es Gustavo Salazar Pineda, abogado de la familia Ochoa, de Fabio Ochoa Vázquez, ex integrante, ex capo del cartel de Medellín, deportado en las últimas horas a Colombia, quien no tiene increíblemente requerimientos de la justicia de nuestro país. Doctor Salazar, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Con mucho gusto, y no es increíblemente Ricardo, sino que una persona que ha pagado 30 años físicos de su vida, pues ya es justo que esté con su familia y haga las veces de recuperar lo que él mismo dijo, esa inclusive juventud que no estuvo al lado de sus hijos y de su esposa, que además son muy apreciados aquí en la ciudad de Medellín. Más de 23 años estuvo preso en Estados Unidos. Doctor Salazar, gracias. En segundo, saludo al ex candidato presidencial, ex senador Juan Manuel Galán, con la otra cara de la moneda, la cara de las víctimas del cartel de Medellín. Antes, hay noticia urgente, hay un problema generalizado, masivo, con los aviones y los vuelos de American Airlines, aparentemente un fallo cibernético en plena fiesta de Navidad. Millones de pasajeros afectados en todo el mundo. ¿Qué se sabe hasta esta hora? Silvia Carrasco. Ricardo, es muy poquita la información que hay, lo único que sabemos es por mensajes que está enviando la propia aerolínea a los usuarios disgustados, porque claro, estamos en plena Navidad, día 24, y nadie espera que un día como hoy su vuelo se retrase. Bueno, son 1.500 aviones de la aerolínea, que es la más grande del mundo, de American Airlines, que están en tierra. Ha sido una orden de la Federal Aviation Administration, no se ha dicho exactamente cuál es el problema, solamente se ha deducido que se trata de un ciberataque, pero lo cierto es que han dicho que simplemente a los usuarios que mientras no haya la seguridad de que pueden viajar sin problemas, no van a volver a convocar a los pasajeros a que suban a los aviones. Toda la prensa lo que está informando en este minuto es que se han cancelado todos los vuelos por problemas con el sistema. Apenas 2 días atrás sabíamos que American Airlines preveía transportar hasta 13 millones de pasajeros en época navideña, pero claro, esto comienza desde el día 18 hasta el día 6, pero lo más importante se produce desde el día 22 hasta el día 27, por lo tanto estamos en este momento con el mayor tráfico de personas en la aerolínea, que te digo, es la aerolínea más grande del mundo, que tiene todos sus vuelos, todos sus aviones aterrizados por ese problema en el sistema, que es lo único que se ha informado, Ricardo.
Silvia, gracias. También hubo una evacuación preventiva por un cortocircuito en uno de los ascensores de la Torre Eiffel. Silvia Patiño. Sí, Ricardo, mire, esto ocasionó que sonara la alarma de incendios. Se está informando a esta hora la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel, encargada de la gestión de este monumento, uno de los más importantes allí en París. El problema técnico se declaró entre la cúspide y la segunda planta de la Torre Eiffel. El incidente, como le decía, hizo sonar la alarma, por lo que las autoridades procedieron a evacuar a todos los turistas, más de 1.000 turistas que en ese momento estaban en el lugar, conforme a los procedimientos de seguridad, dicen las autoridades. Ningún visitante estuvo en peligro a causa de este problema, y a esta hora los servicios encargados del mantenimiento eléctrico de la torre y los bomberos trabajan para identificar el origen de esta falla. La Torre Eiffel cada año recibe cerca de 7 millones de visitantes, Ricardo, y por supuesto para Navidad miles que a esta hora son evacuados por cuenta de un incendio que se registró tras una falla en uno de los ascensores. Blue Radio. Los sueños son necesarios en nuestra vida. Hablo de esos ideales, de esos deseos que jalonan nuestro proyecto. Nosotros, con realismo, con inteligencia y con fortaleza, soñamos y queremos hacer realidad nuestros sueños. Pero es bien importante entender que los sueños nunca desaparecen, sino cuando se realizan, cuando se cumplen. Por eso, no dejes, no abandones eso que sabes es necesario para tu vida, que sabes que es fundamental para tu vida. Nunca es tarde. Puedes empezar, puedes intentarlo. A no ser que tu inteligencia, que tu sabiduría te lleve a decir, hay que soñar de otra manera. Pero ánimo, confía, cree, espera y da lo mejor de ti. No olvides que tú estás llamada a ser feliz. Y los sueños te dan felicidad. ¡Qué emoción! Cuando uno realiza un sueño y dice, lo hice. Ojalá tu vida sea así. Tú sabes. Y en manos del gobierno finalmente el aumento del salario mínimo para el próximo año, un incremento que se va a anunciar hoy a mediodía en pleno momento de Navidad y en medio de la última tutaina del año, y que será decretado por el gobierno tras la falta de acuerdo y de humo blanco entre empresarios y sindicatos, que definitivamente no pudieron llegar a ningún consenso, ni siquiera durante las jornadas extraordinarias que se celebraron durante esta semana, y en donde los sindicatos del país nunca se movieron de su cifra del 12%, y en donde los empresarios también del país, agrupados bajo el gran paraguas del Consejo Gremial, tampoco nunca presentaron una cifra oficial, una propuesta pública, y se quedaron en silencio por tercer año consecutivo en la negociación del salario mínimo, salario que sale entonces por decreto presidencial y que muy seguramente podría venir por el orden del 7%, teniendo en cuenta primero que la inflación va a terminar el año en torno al 5.2%, segundo que la cifra de productividad fue del 1.7% según el DANE, y tercero que la propuesta confidencial presentada por ACOPI, que reúne a los micro, pequeños y medianos empresarios del país, habla de un aumento del 6.83%. No obstante, la última palabra la tiene sin duda el presidente Gustavo Petro, quien dijo querer compensar con este aumento la falta de una reforma laboral para los trabajadores colombianos. Y es que los crímenes del cartel de Medellín fueron miles. Familiares de los magistrados del Tribunal Superior de la capital antioqueña de Medellín, asesinados por Pablo Escobar y sus secuaces, van a pedir que sea declarado como crimen de lesa humanidad cada uno de estos homicidios, intentando vincular y que responda ante la justicia colombiana, no solo por narcotráfico como ya lo hizo el recientemente deportado Fabio Ochoa Vázquez, quien esta mañana está libre, está en Medellín sin haber pagado por esos delitos. Héctor Santamaría.
Ricardo, así lo hizo saber Ricardo Medina, hijo de Álvaro Medina Ochoa, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que fue asesinado el 8 de abril de 1985 por orden del cartel y cuyo crimen sigue en la impunidad casi 4 décadas. En diálogo con Blue Radio, Medina indicó que ahora lo que principalmente buscan es que este y otros asesinatos de los miembros de la rama judicial durante la llamada época del narcotráfico en la capital antioqueña sean declarados crímenes de lesa humanidad. Esta llegada de este señor nos va a permitir, si él lo quiere así, si su compromiso de verdad es con las víctimas, tener una declaración que ratifique que estos crímenes fueron ordenados en su ejecución por parte de estos determinadores del cartel de Medellín. En este mismo sentido se pronunció Carlos Mario Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado a manos de la organización liderada por Pablo Escobar el 31 de octubre de 1986. Pues para las víctimas sería muy importante que él pudiera decir algún tipo de verdad. Pues obviamente no se va ni a autoincriminar ni nada de eso. Una de las figuras jurídicas que podría aportar a los intereses de las víctimas frente a este nuevo eventual rol de Ochoa podría ser el de gestor de paz, pese a que él dicho en rueda de prensa que no tiene ningún interés en el mismo. Sin embargo, sí esperan que diga la verdad, Ricardo. 7:35, doctor Juan Manuel Galán, buenos días. Buenos días, Ricardo, un saludo para usted, la mesa y todos los oyentes de Blue Radio. Juan Manuel Galán, por supuesto, dirigente político colombiano, dirigente del nuevo liberalismo, ex senador, pero además víctima del cartel de Medellín, uno de los hijos del inmolado líder liberal, candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por orden del cartel de Medellín. Doctor Galán, ¿qué opinión tiene frente a el regreso a Colombia de Fabio Ochoa Vázquez sin ningún requerimiento por parte de la justicia colombiana? Bueno, Ricardo, es insólito que no haya un requerimiento por parte de la justicia colombiana, porque durante muchos años se ha hablado o nos han querido algunas personas hacer creer a los colombianos que Pablo Escobar era una persona psicópata que solo hizo todos sus crímenes y cometió todos los delitos que cometió a lo largo de su larga carrera criminal. Y resulta que Pablo Escobar no era solo, tenía una empresa criminal, una organización, una estructura de la cual hacía parte Fabio Ochoa y los hermanos Ochoa Vázquez, como hacía parte Carlos Leder, como hacía parte José Gonzalo Rodríguez Gachales, el mexicano, y toda esa estructura del cartel de Medellín, que como una organización tomó decisiones en su momento de asesinar, de secuestrar, de cometer actos terroristas indiscriminados, financiación y lavado de activos para todos sus fines criminales. Y en todo eso, en toda esa empresa criminal, fue una parte activa, fue un protagonista, fue miembro de la cúpula, los hermanos Ochoa Vázquez. Entonces, todos los crímenes que cometió el cartel de Medellín, que ahora algunos piensan o buscan endilgárselos individualmente a Pablo Escobar, como si hubiera actuado individualmente sin ningún tipo de apoyo, pues son temas que la justicia debe investigar y debe recuperar la verdad, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, el exterminio del nuevo liberalismo, con más de 50 personas asesinadas, líderes, exconcejales, exalcaldes, en el Urabá antioqueño, en el Magdalena Medio, pues fueron personas asesinadas sistemáticamente con la orden y el respaldo del cartel de Medellín, también del cartel de Cali, también de paramilitares del Magdalena Medio, que fueron entrenados y financiados por el cartel de Medellín. El señor Jair Klein, que vino a Colombia como mercenario israelí a entrenar a los asesinos materiales, no solamente de Luis Carlos Galán, sino de los miembros de la Unión Patriótica, pues fueron financiados por esta estructura criminal, especialmente por Rodríguez Gacha. Los políticos que estuvieron al servicio del cartel de Medellín, del cartel de Cali en esa época, que terminaron involucrados después en la parapolítica, y miembros de los organismos de seguridad del Estado que estaban en la nómina de esos narcotraficantes y de esas organizaciones criminales. Entonces, que nos vengan a decir ahora que el señor Fabio Ochoa no tuvo nada que ver con los crímenes de Pablo Escobar y que Pablo Escobar actuó solo, pues eso no se lo cree nadie. Doctor Galán, el abogado Gustavo Salazar acaba de decirnos aquí en Blue Radio que Fabio Ochoa Vázquez fue una víctima de Pablo Escobar. ¿Usted qué le responde?
No, pues fue un cómplice, un copartícipe de la organización criminal, de la estructura criminal del cartel de Medellín. Ellos se reunían, ellos tomaban decisiones en conjunto, y no era solamente Pablo Escobar solo quien tomaba las decisiones. Eso no es así, y la justicia además pues lo ha hecho ver así, y creo que todos los miembros del cartel de Medellín, como los miembros del cartel de Cali que siguen vivos, tienen que responder por muchos de los crímenes desde esa época y aportar a la verdad que el país está esperando desde hace 30, 35, 40 años, sobre esa década de los 80, que, Ricardo, es una de las páginas más dolorosas y más sangrientas de Colombia. Sí, doctor Galán, considerando que el crimen de su padre, del doctor Luis Carlos Galán, y los miembros del nuevo liberalismo son o fueron declarados de lesa humanidad, ¿piensa usted y su familia iniciar alguna acción legal contra Fabio Ochoa? Pues, Felipe, nosotros somos parte civil en el proceso judicial. Hemos estado al pendiente de todas las decisiones que ha tomado la Fiscalía, y le hemos pedido a los organismos judiciales colombianos que no escatimen ningún esfuerzo en encontrar la verdad y en vincular a quien haya que vincular como corresponsables, coautores de todos esos crímenes. Es que en esa época, por mencionar a algunos miembros del nuevo liberalismo, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado, ministro de Justicia, el 30 de abril de 1984, Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, asesinado también, Jorge Enrique Pulido, periodista, asesinado también por el cartel de Medellín y por esos grupos. Entonces, es bastante sorprendente que la justicia colombiana no tenga ningún requerimiento de los hermanos Ochoa Vázquez y de Fabio Ochoa, miembros integrantes del cartel de Medellín. Sí, doctor Galán, uno de los nombres que a lo largo de la historia de los años ha sonado incluso con sentencia condenatoria por el magnicidio de su padre es el de Alberto Santofimio, pero hace instantes el abogado Gustavo Salazar dice que Popeye miente y que es prácticamente una infamia vincularlo y hacer algún tipo de referencia entre Santofimio y el crimen de su padre. ¿Usted qué opina de eso? Pues yo no opino nada, María Camila, porque ese es un caso cerrado que hizo tránsito a cosa juzgada. La Corte Suprema de Justicia, nada menos, confirmó en sentencia de casación la culpabilidad y la responsabilidad como autor del crimen de Luis Carlos Galán del señor Santofimio Botero. Entonces ese es un caso que ya no está abierto a discusión, ya fue juzgado, y juzgado por el máximo tribunal de justicia en Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia. Sí, y hay una referencia adicional, doctor Galán. Ayer, cuando llega deportado de los Estados Unidos, ante la pregunta que le hacen algunos colegas, el señor Fabio Ochoa termina diciendo, no me arrepiento, en referencia a lo que ocurrió, a los crímenes, a su condena, a toda esa historia fea, oscura del conflicto y del narcotráfico en Colombia. Ustedes como víctimas, ¿cómo reciben ese no me arrepiento de un hombre que hizo tanto daño, que integró uno de los carteles más sanguinarios y peligrosos en Colombia, el cartel de Medellín? Pues es revictimizante, no solo para nosotros, para todas las víctimas del cartel de Medellín, que pues este señor llegue en este despliegue como ha llegado, y realmente que termine tranquilamente en su casa, cuando pues miles de víctimas, las personas, por ejemplo, víctimas del atentado al avión de Avianca, las víctimas, por ejemplo, familiares de Carlos Mauro Hoyos, procurador asesinado, de Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, asesinado, del coronel Valdemar Franklin Quintero, y también miles de policías que fueron asesinados en su momento por el cartel de Medellín, pues siguen esperando justicia, siguen esperando verdad, y no han tenido un minuto de tranquilidad ni de paz por toda esta historia de dolor y de sangre que han vivido. Entonces, pues esperamos que
que la justicia actúe frente a todos los responsables de esta página tan sangrienta y tan dolorosa que vivió Colombia y que no puede permanecer en la impunidad. Sí, doctor Galán, ¿usted cree que 30 años de prisión son suficientes para resarcir el daño que no solamente hizo Fabio Ochoa, sino sus hermanos y por supuesto el cartel de Medellín? Pues él pagó una condena por narcotráfico, pero no ha pagado por los crímenes de secuestro, de asesinato, de ataques terroristas que se cometieron en Colombia. Esos fueron crímenes por los cuales fue procesado en los Estados Unidos por narcotráfico, por exportar cocaína, pero allá no lo juzgaron por todos los asesinatos que hemos mencionado, por los secuestros de los periodistas y de mucha gente secuestrada, desaparecida, por todo eso que está en la impunidad. Buena parte de esos crímenes pues deben responder, y creo que la justicia colombiana debe actuar y la Fiscalía de Colombia debe actuar, porque además son crímenes de lesa humanidad. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Es Juan Manuel Galán, hijo del asesinado líder político del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento el 18 de agosto de 1989. Doctor Galán, quiero hacerle una última pregunta a propósito de un mensaje que está publicando en Twitter. Está reposteando el presidente Gustavo Petro, en realidad. A esta hora el presidente seguramente nos está escuchando, como es usual, y el presidente está retuiteando, está reposteando, el presidente Petro, quiero decir, un mensaje que escribió el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Dice lo siguiente, ese mensaje del doctor Bolívar: los Galán indignados con la libertad de Fabio Ochoa, pero políticamente han sido aliados de los enemigos de su padre. Todo vale por el poder. Y cita Gustavo Bolívar una carta del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, 20 días antes de ser asesinado, una carta que publica el colega Julián Martínez, donde Rodrigo Lara pide investigar, y leo textualmente, el helicóptero HK-2704. Y dice Julián Martínez: la narconave pertenecía a Álvaro Uribe. Lo que sugiere Gustavo Bolívar y repostea al presidente Petro es que la familia Galán critica la libertad de Fabio Ochoa, pero ha sido socia política del expresidente Uribe, a quien vinculan con el cartel de Medellín. Es lo que interpreto de estos trinos. ¿Qué le responde usted al presidente Petro y a su director del DPS, Gustavo Bolívar? Bueno, Gustavo Bolívar fue miembro del nuevo liberalismo a través de Enrique Parejo González, que fue otro ministro de Justicia, sucesor de Rodrigo Lara, a quien casi asesina el cartel de Medellín detrás de la cortina de hierro en Budapest. En la puerta de la embajada de Budapest recibió unos disparos en la cara y por poco lo matan. A través de Enrique Parejo González, Gustavo Bolívar fue miembro del nuevo liberalismo, y yo recuerdo sus palabras en la audiencia de recuperación de la personería jurídica, cuando se reconoció que el nuevo liberalismo perdió su personería jurídica por las acciones violentas en esa época, donde él hizo una descripción sobre cómo fue el exterminio del nuevo liberalismo. Ahora, lo que hoy busca el presidente Gustavo Petro es desviar la atención y distraer la atención de los colombianos frente a todo lo que está pasando con su gobierno, los escándalos de corrupción crecientes que se están develando, todo lo que se ha conocido de sus alianzas o de las alianzas que tuvo la campaña de Gustavo Petro con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico para llegar al poder, ligadas a Venezuela y al régimen de Maduro también. Entonces, pues no nos podemos dejar distraer los colombianos frente a lo que está ocurriendo con el gobierno actual de Colombia, y el gobierno actual de Colombia debe concentrarse en responder frente a todos estos cuestionamientos tan graves, de conductas muy graves que se han dado en su gobierno, y la excusa pues no puede ser que todos los gobiernos han sido corruptos, entonces que ellos también pueden ser corruptos, que es lo que pues estamos escuchando. Entonces, pues desviar la atención de los colombianos de esa forma y tratar de politizar un tema que es de la justicia, que es de la verdad, que es de las víctimas, pues yo creo que no le hace favor
a las víctimas, ni le hace favor a la verdad judicial y a la verdad histórica de lo que pasó con el narcotráfico, en donde la justicia debe actuar con serenidad, con independencia y sin dejarse, sin intromisiones de tipo político y menos del gobierno actual. Juan Manuel Galán, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Una feliz Navidad para usted. Feliz Navidad para usted. Para todos los miembros del equipo técnico y periodístico de Blue Radio y por supuesto para todos los oyentes de Mañanas Blue. 7:49 minutos. Felipe, una situación que realmente es muy, muy complicada, la de Fabio Ochoa Vázquez. El abogado Gustavo Salazar nos dice aquí prácticamente que es una víctima de Pablo Escobar, que él no tuvo nada que ver con los homicidios. ¿Cómo le parece? Pero controvertimos a través de testimonios incluso de Popeye esa afirmación, lo cual abre la puerta a que aquí todavía haya algún tipo de asunto que la justicia pueda definir eventualmente, por la declaratoria que usted le preguntaba al doctor Galán, como crímenes de lesa humanidad, entre otros los magnicidios. Sí. Así es. Sí, pero déjeme hablar un poco sobre el trino de Bolívar, que retuiteó Petro. Eso va para nombrarlo gestor de paz a Fabio Ochoa. Póngale la firma. Va para gestor de paz. Él dijo que no está interesado, ¿no? Ayer Juan Esteban Quintero que no está interesado, dijo que no quiere decir que no lo sea, porque si le abren un proceso, o 2 o 3, como es posible que pase, por lo que le oímos al doctor Galán, entonces, gestor de paz, es que espero yo estar equivocado, pero además que odios los de Bolívar y los del señor Petro. Es que a mí me sorprende que todavía sigan en eso. Es que ellos hablando de que la familia Galán se unió con los enemigos, perdón, ¿y quién está rodeando al presidente de la República? Sí, es que al final, Felipe, Juan Manuel Galán dice algo que es cierto, y es que terminan politizando un asunto que debería ser de las víctimas, que no debería ser un asunto de uribismo o de petrismo. No, es que para ellos hay muertos buenos y muertos malos. No lo sé, sé, Felipe, pero es que yo realmente me indigné leyendo ese trino. Me indigné porque realmente le digo, es una falta de todo, de tacto, es un odio permanente, ¿no? Los que rodean a los hijos de Galán, que no sé qué. Perdón, yo quiero saber quién es el que rodea al presidente de la República. ¿Qué? ¿Olmedo? Pues, Ricardo, se les olvidan la señora Olmedo Ortiz, López, la señora Ramírez, el doctor González, que yo no sé por qué la fiscalía no lo ha vinculado y no lo ha llamado al proceso. A ver, Armando Benedetti. No, es que no mire la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero Felipe, además que se corre el riesgo, Andrés, de terminar validando criminales por odios políticos, porque si usted lee el trino de Gustavo Bolívar, termina siendo más indulgente con los victimarios, en este caso con Fabio Ochoa, que con las víctimas, a quienes ataca por motivos políticos y termina defendiendo al victimario. Y repita la operación con Mancuso y con otros tantos que de cuya historia se está aprovechando la propaganda de este gobierno para hacer ese tipo de afirmaciones. Y cuando usted leyó, Ricardo, el trino de Gustavo Bolívar, yo me ponía a pensar cuál o en qué consiste la supuesta alianza o la supuesta cercanía de Juan Manuel Galán o de los Galán con Álvaro Uribe, y pues yo no la encuentro como en ningún episodio histórico. Incluso me recuerda a eso de cuando ambos eran senadores, Juan Manuel Galán y Álvaro Uribe, y mi parecer es que constantemente estaban enfrentados, y entonces llega uno a darse cuenta, Ricardo, que es que en la visión de Gustavo Bolívar y de esas personas ultrafanáticas que están alrededor del presidente Petro, el mundo se divide entre quienes están con Petro y quienes están con Uribe, y todo el que no se arrodille y diga que Petro es el salvador de la humanidad, entonces es un uribista y está con Uribe. Eso es una visión delirante de las cosas que por supuesto no contribuye a esclarecer lo que pasó. Y sobre lo que pasó, Ricardo, yo sí tengo que decir que esa versión que nos presentó aquí el abogado hace unos minutos, de acuerdo con la cual
todo lo malo en el cartel de Medellín, todos los asesinatos, todas las bombas, todos los crímenes horribles, eran responsabilidad únicamente de Pablo Escobar. Y más o menos que cuando esos crímenes se estaban planeando, todos los demás, los Ochoa, inversionistas, hombres de negocios, se salían del recinto, y que Pablo Escobar hiciera todo lo malo es absolutamente contraria a la realidad y a todas las posibilidades. Es que esta gente fueron socios de Pablo Escobar mucho tiempo, Ricardo, más de 20 todos años. Los actos criminales. Estuvieron con él a su lado mucho tiempo. Tuvieron, por supuesto, que enterarse de todas esas cosas, y estoy seguro que a muchas de esas cosas, si bien no participaron en su ejecución material, tuvieron que dar su anuencia. Entonces, yo sí quisiera también que este señor responda por esos crímenes, porque hay que aclarar que los años que pasó por narcotráfico en Estados Unidos ni siquiera son por el narcotráfico de la época del cartel de Medellín, sino por hechos posteriores, porque él reincidió luego en el narcotráfico en los años 90. Entonces yo creo que ahí hay todavía mucha tela. Todavía hay mucha tela, Ricardo, de dónde cortar, pero además, Luis Ernesto, no vamos a quedarnos con la versión de que básicamente le vamos a salir a deber a Fabio Ochoa, que es la versión, por supuesto, de su abogado, pero detrás hay mucho dolor. Claro, y esa es la función del abogado. Para eso le pagan. Al final no podemos tragar entero, y como estamos hablando de hechos que pasaron hace 30 o 40 años, Luis Ernesto, hay que refrescar la memoria de la gente y sobre todo de quienes no vivieron esa época, que fue una época de las más duras que ha vivido recientemente el país. Y es que, Ricardo, y que tiene responsables con nombre y apellido. Escuchando este testimonio del abogado de Ochoa, que por supuesto es entendible, a él le pagan para defender a su cliente, y pues no es extraño que salga en una entrevista a decirnos que él realmente nunca cometió ningún delito, a pesar de que todo el país sabe de los andares de la organización criminal del cartel de Medellín, de todo el dolor causado. Pero ¿sabe qué me quedé pensando escuchando a Juan Manuel Galán y escuchando al abogado de Ochoa? Que realmente la extradición es una herramienta válida para los Estados Unidos, por supuesto, en toda su política antinarcóticos, para poder lograr, digamos, unos principios de oportunidad que le permitan seguir persiguiendo a organizaciones criminales, pero es una tragedia para Colombia. El hecho de que seamos incapaces, que cedamos soberanía y que los crímenes realmente que cometen aquí en Colombia, narcotraficantes, los peores delincuentes, se van con esa verdad, se la llevan y le arrebatan a las víctimas también la posibilidad de entender, de saber qué pasó. Y yo sé que también la justicia colombiana pues no es la más eficiente en todos estos procesos judiciales, ha tenido también episodios de corrupción, pero realmente la extradición es una pero además, Luis Ernesto, un dato, mucha verdad y mucha justicia. Esta gente mató centenares de jueces, mató centenares de magistrados, mató a mucha gente. La justicia financió la toma en algún momento. ¿Quién financió la toma del Palacio de Justicia, Ricardo? Bueno, pues según la primera comisión de la verdad del año 87, el cartel de Medellín, a pesar de que el presidente Gustavo Petro lo ha negado y lo ha desmentido. No, sí, claro, Felipe, ahí hay diferentes versiones, pero le decía a Luis Ernesto, Daniel, que es posible, claro, es cierto, hay corrupción también en algunos sectores de la justicia, y la justicia puede ser laxa y la justicia puede fallar, pero no podemos olvidar, Daniel, que el cartel de Medellín estuvo a punto de doblegar al Estado colombiano en los 80. Mataron, como le digo, jueces, mataron magistrados, candidatos la toma del Palacio de Justicia, exacto. Mataron candidatos presidenciales. Entonces, la justicia al final estaba sometida a las bombas, a los atentados, incluso el Congreso de la República, o con sobornos o con amenazas. Al final, el Congreso en su mayoría también era funcional a los carteles de la droga. Venimos de una época muy difícil. Pero Ricardo, yo creo que este no es un tema para culpar la extradición. Yo diría todo lo contrario. Allá pagó los delitos por los cuales la justicia norteamericana tenía contra Fabio Ochoa, por narcotráfico, por lavado de activos y por todo lo relacionado con el tráfico, fabricación y tráfico de cocaína. Acá la prueba de fuego ahora está en la Fiscalía. ¿Por qué no hay unos procesos abiertos contra Fabio Ochoa? ¿Y qué procesos debe la Fiscalía reabrir por los asesinatos, los secuestros, todos los delitos que cometieron en Colombia y quizás que no tenían que ver directamente con lo que ya pasó en Estados Unidos? Y ahí la prueba está para la fiscal general
sobre qué procesos va a abrir contra esta persona, y seguramente la respuesta acá del gobierno Petro va a ser nombrarlo gestor de paz apenas le intenten abrirle o la fiscal tenga que reabrirle un proceso. Y déjeme terminar con lo que usted acaba de decir. Ahí sí el presidente no dice nada. Cuando el cartel de Medellín financió la toma del Palacio de Justicia, sobre eso sí, ahí se le cae el internet a Gustavo Bolívar y se le cae el Twitter a Gustavo Petro para hablar de eso, de quienes financiaron esa toma sangrienta del M-19 del Palacio de Justicia, donde murieron magistrados, personal administrativo y una cantidad de gente inocente en el Palacio de Justicia. 7:58, 86 personas asesinadas, desaparecidos. En segundos, Héctor, hablamos de noticias sobre Siria, hablamos en segundos de un escándalo que está en desarrollo en la Superintendencia de Industria y Comercio. Héctor, para finalizar. En medio de esa disputa política en la que se vuelve todo en Colombia, pues los verdaderos responsables, me imagino que hacen fiesta, igual que como ayer decíamos, cuando exagerábamos la presencia del ELN, le ayudábamos, era el ELN, y en este caso unos diciendo que el cartel de Medellín financió la toma del Palacio de Justicia y el otro diciendo que es que la familia Galán se alió con los enemigos de su padre, y el señor Ochoa feliz celebrando la Navidad. Esa es como la historia de este país, desgraciadamente, y estamos los demás ciudadanos ahí en la mitad viendo. La verdad, para mí ha sido una cosa muy, muy desilusionante todo este escenario a partir de la deportación del señor Fabio Ochoa, porque pues por supuesto que el dolor que generó esa familia y ese cartel de Medellín en la sociedad colombiana fue muy grande como para haber visto, digamos, el recibimiento ayer. Héctor, faltó el carro de bomberos, Héctor, faltó el carro de bomberos en el recibimiento. Claro, pero ahí también hay un tema de la sociedad colombiana, un tema de rechazo social. En realidad había mucha gente alrededor, me imagino que familiares o qué sé yo, y ellos pues tienen derecho a tener su sentimiento, pero en realidad rechazo social prácticamente cero. Y yo me pregunto, por ejemplo, y en el caso de la familia Ochoa me lo pregunté siempre durante décadas, ¿qué pasó con su fortuna? Yo recuerdo que a las afueras de Bogotá, en la parte norte de Bogotá, había una cosa que llamaban, ¿cómo se llama? La Margarita del Ocho. La Margarita del Ocho, que era pues una finca relativamente grande, no muy grande, pero relativamente grande, en la zona norte de Bogotá, y había un restaurante. Y ese restaurante estuvo prácticamente abierto durante todo este tiempo. Hace algunos años pues lo cerraron, pero duró abierto muchos años, y la gente iba allá a pasar el domingo y a ver caballos de paso y cosas de ese estilo, que era parte de la fortuna de la familia Ochoa, que el Estado colombiano nunca fue capaz